El movimiento de personas trans viene ganando presencia progresivamente en diversos espacios de la sociedad, haciendo visibles sus demandas por derechos y reconocimiento, así como los enormes desafíos y precariedad que enfrenta debido al machismo, conservadurismo y transfobia que obstaculizan hasta hoy, en la mayoría de países de nuestra América, cuestiones tan fundamentales como su derecho a la identidad, educación, salud, seguridad social y trabajo. Basta decir que, de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las personas trans ven reducida su esperanza de vida a apenas 35 años en promedio debido a la desigualdad de género y las relaciones de poder que las afectan. A pesar de eso, la comunidad trans muestra una importante capacidad de organización y articulación política que la pone a la altura del reto. Para abordar este tema, vamos a conversar con Leila Huerta, una mujer líder que apuesta por la unidad política de las distintas expresiones del movimiento de personas trans. Leila es peruana, ingeniera y se define como feminista y serrana. Dirige la Asociación Féminas, desde donde promueve la organización comunitaria y nuevos liderazgos en favor de los derechos de las mujeres trans y de una sociedad igualitaria. Bienvenida, Leila, a Disidentes. Qué gusto poder entrevistarte. Gracias por la invitación. Importante espacios como estos en falta, ¿no? Bien, bueno, comencemos con una pregunta. Creo que es importante para que la gente que nos ve conozca las especificidades del movimiento trans. ¿En qué momento el movimiento trans comenzó a distinguirse o separarse, digamos, del movimiento gay? Yo creo que durante mucho tiempo hemos sido invisibilizadas porque aún no se conocían muchas cosas, no había mucha teoría queer, no había mucho estudio de género y todo ello, entonces estábamos todas englobadas solamente en la orientación sexual. Es cuando alrededor al menos en Perú, desde que yo recuerdo del 2000, es que comienzan a venir todas estas corrientes, ¿no?, de información acerca de identidad de género y todo ello. Y es ahí donde empezamos el activismo algunas personas trans, ¿no?, que estábamos empezando. Hay definitivamente personas que me antecedieron y bueno, pues, ¿no? Entonces creo que el discurso se fue modificando y se ha ido cuajando, ¿no? Y ahora pues quizás me toca estar en este momento como parte de la vocería del discurso trans. Hay otras personas que están empezándolo también a hacer. Y bueno, por eso pienso de que estoy en el momento simplemente, ¿no? Van a venir más, quizás yo también quede atrás, pero lo importante es lo que ahora se está consiguiendo, ¿no? Que es un poco fortalecer este discurso y la importancia de hablar desde lo trans, de la problemática que existe, ¿no? Lamentablemente, lo LGBTQ aún nos invisibiliza, ¿no? Siendo la población más afectada y con mayor vulnerabilidad, seguimos teniendo ese problema de la visibilización de nuestra situación. Porque hay algunas, por ejemplo, empresas, ahora que vamos a entrar al tema de la problemática del movimiento trans, sus demandas. Hay algunas empresas que he escuchado que tienen políticas LGBTIQ, ¿no? ¿Y cómo ves eso? Interesante e importante para mejorar el discurso hacia afuera. Pero me parecería importante que estas políticas se transformen en hechos y que también visibilicen o prioricen su enfoque hacia comunidades más afectadas, como somos la población trans, ¿no? Es cierto que hay empresas que dicen, tengo políticas LGBTIQ, pero ¿desde qué lado las tienes? ¿Desde el lado de la demanda, por tener más demanda de tus servicios, o por ofertar más servicios, o la tienes desde dentro de la empresa? O sea, ¿cómo veo a la población LGBTIQ? ¿Como un consumidor o como parte de mi empresa? ¿No? Que es importante. Sabemos que hay muchas personas gays y lesbianas insertadas en puestos laborales, porque el tema de la expresión de género no es un problema para ellos, o no es un problema para la sociedad su expresión de género de ellos, y eso pues hace que pasen invisibilizadas dentro de las oportunidades laborales. Pero ¿qué pasa con las personas trans? Que su expresión de género
sí aún causa problemas para la sociedad y hace de que no te dejen desarrollarte laboralmente, ¿no? En espacios como cualquier otra persona. Ahora ya profundizando sobre este tema, en la problemática, ¿nos puedes describir la problemática de las mujeres trans y específicamente dentro del movimiento trans de las mujeres trans en distintos temas, ¿no? Salud, educación, seguridad social, trabajo que estás mencionando, desarrollar un poco más, incluso los trans feminicidios, ¿no? Uh-huh. Que también se conocen como crímenes de odio. Tanto en Perú como en América Latina, ¿cómo nos puedes describir un poco esa problemática? Sí, el tema de lo trans, en verdad, lo que pasa es de que las personas trans atraviesan un sinnúmero de ejes que las afectan, ¿no? Que nos afectan, ¿no? Entonces, no solamente sobre nosotras está la carga de la diversidad sexual y de género, sino también una carga social sobre la expresión de género, ¿no? Entonces, partiendo desde que nuestra identidad no es reconocida por el Estado, que es un derecho básico que todas las personas tenemos, no se te reconocen el resto de derechos, ¿no? Hacia ti, ¿no? Como mencionas, educación, salud, seguridad social, trabajo, ¿no? Y ahora surge la pregunta, ¿no? Pero tú tienes una identidad que te da el Estado, que fue justo una respuesta de Twitter de una persona que me hizo, pero tienes una identidad que tú rechazas. No, no es que no la rechazo, sino que esa identidad no me representa. Y por el contrario, no representarme me vulnerabiliza. Porque yo puedo pasar desapercibida en cualquier lugar, pero el problema es cuando yo saco el DNI y se dan cuenta de que mi nombre no es acorde con mi imagen, que el sexo en mi DNI tampoco no es acorde con lo que las personas en el subconsciente tienen de una persona que llega en vestido, en tacos y con cabello largo. Entonces comienzan ahí los problemas, ¿no? Es ahí donde se tiene que entender que se necesita mirar desde el registro de identidad cómo tiene que ir variando en función de cómo las poblaciones avanzan. Y esto no es algo nuevo, ¿no? Esto ha ocurrido en un sinnúmero en el transcurso del tiempo, en la historia de RENIEC o de la identificación en el Perú. Se ha ido cambiando los ítems o las especificaciones en la identificación de las personas, ¿no? Antes pues se identificaba a cada persona en el tiempo de la esclavitud en función de los amos y de los dueños, y el apellido, lo que tenía, o este tema de identificación está en función de tu propietario, ¿no? Con el paso del tiempo esto ha ido cambiando. Entonces, de la misma forma, tiene que ir cambiando el sistema de identificación de las personas trans. No es algo nuevo, no es algo que tú rechaces como identidad, que tú rechaces la identidad que tienes, sino es que el sistema de registro de identificación del país o de la sociedad tiene que ir cambiando en función de cómo las sociedades van evolucionando, ¿no? En respeto y en igualdad de derechos. O sea, todo parte del primer derecho para la población trans es el derecho a la identidad, y de ahí es que se pueden ejercer los demás. Así es, porque el problema es ese, ¿no? Si cualquier persona del común, cualquier adolescente espera tener un DNI para poder acceder a derechos, a entrar a una discoteca o otro tipo de cosas, para nosotras el problema es cuando tienes el DNI, porque no nos abre las puertas, sino nos las cierra. Es decir, porque, digamos, en los hospitales, digamos. Así es, o sea, el hecho de que vulneren tu identidad por ello, ¿no? Y el trato cambie. Ahora, esto no es algo que solamente lo menciono de dientes para afuera. O sea, hay una infinidad de denuncias de maltrato por personal de salud a personas trans. No, yo te trato de esta manera porque a mí me da la gana, porque tu DNI dice que eres hombre. Y por más que tu apariencia sea femenina, yo te quiero decir señor. Y yo te quiero violentar. Porque esto me ampara. Tu DNI me da la libertad para maltratarte. Eso es lo que pasa con las personas trans. Y entonces un poco para que las personas que están viendo esta entrevista entiendan cuál es la importancia entonces de una ley de identidad de género o de igualdad de género, ¿no? De identidad de género, ¿no? Así es. Primero es tener un DNI que te reconozca y que te identifique tal cual tú eres. O sea, yo cumplo un rol social, ¿no? Yo cumplo un rol social que lamentablemente este DNI no lo reconoce y lo que hace es vulnerarlo, ¿no? Hasta en la precariedad y en la situación de prostitución en la cual nos encontramos. Cumplimos un rol social frente al machismo y al patriarcado de la sociedad, ¿no? Porque nos convierten en servidoras sexuales
de una sociedad machista y patriarcal. Porque no, digamos, muchas oportunidades no hay para todas. Sin llegar a ese tema, solamente mencionándote, cumples un rol femenino en la sociedad. Un rol que históricamente se ha asignado a las mujeres, ¿no? Una mujer sin oportunidades, una mujer excluida, una mujer alejada de todas las herramientas para desarrollarse. Lo único que quedó en la sociedad machista y patriarcal fue ser trabajadora sexual. Olvidada, excluida. Lo mismo pasa con nosotros. O sea, nos miran de esa manera, nos tratan de esa manera, pero no nos reconocen de esa manera, el Estado. Caemos y llegamos a ello, pero es una situación en la cual llegamos porque nos colocan ahí. El Estado nos desprotege totalmente y la sociedad nos coloca ahí. ¿Y con una ley de identidad de género esto cambiaría? Definitivamente, ¿no? Las oportunidades cambiarían, no de la noche a la mañana, pero sí empezarían a cambiar porque, en primer lugar, podrías poder acceder a los demás derechos, ¿no? Sin que sean cuestionadas o sin que a ti te tengan que violentar, ¿no? En otros países de la región, ¿qué experiencias hay? ¿Tú conoces eso un poco? Claro, bueno, en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, hay ley de identidad de género, ¿no? Y la situación está cambiando. Como te digo, no es un proceso que va a cambiar de la noche a la mañana, pero es como el enfoque de género. No es que de un día para otro va a cambiar, pero el hecho de que empieces a trabajar enfoque de género en la población va a hacer que comiences a cultivar una sociedad que va a ser mejor y que va a ser menos machista, que va a ser menos patriarcal, que va a ser menos excluyente del resto de personas. Si en un país nos seguimos viendo diferentes, ¿hacia dónde estamos caminando? ¿Qué discurso estamos dando como Estado? Si es que para el Estado aún hay personas distintas. Claro, hay sectores muy conservadores, incluso fanáticos religiosos, fundamentalistas. Ahora último se han expresado a través de esta campaña evangélica fundamentalista, antiderechos, que es Con mis hijos no te metas, donde precisamente han querido instaurar una especie de pánico sexual transfóbico, donde se le dice a los padres y madres de familia, el enfoque de género lo que va a hacer es que si es niño se vuelva niña y si es niña, niño, generando una serie de falacias y mentiras y sinsentidos. ¿Cómo ves tú esta ofensiva? Me parece que tiene un trasfondo realmente político de poder, ¿no? O sea, no nada, como tú bien lo has dicho, o sea, basada en falacias y mentiras, ¿no? Se han querido meter un psicosocial en las personas con puras mentiras. Las personas trans crecimos en hogares heterosexuales y cisgénero, netamente, y existimos. Las personas gays crecieron en hogares heterosexuales y existen. Entonces, ¿de dónde nosotras sacamos, o de dónde esas personas sacan esos discursos de que porque si vas a ser equitativo e igualitario, vas a hacer que las personas sean homosexuales? O, digamos, pase un proceso transgénero. Así es, que no tiene que ver con ello, ¿no? Pero esto incita mucho también el odio, las fobias, y hay algunos, ¿nos puedes hablar de los índices o de las experiencias que llegan a tu organización? Tú eres directora de Féminas, en el tema de los transfeminicidios o los llamados crímenes de odio. Sí, y yo pienso, cuando mencionabas en la pregunta inicial acerca de los transfeminicidios y la situación en la que se nos vive, y cuando te decía que atravesamos en realidad intersecciones de muchos problemas, el machismo parte desde ello, ¿no? Entonces, cuando tú ves un crimen que quieren llamar de odio, bueno, que es de odio, pero que tiene una especificidad, ¿no? Que es el macho o el hombre quien ejerce poder sobre lo que yo considero que está subordinado sobre mí, ¿no? Y por eso yo puedo matarte, yo puedo maltratarte, puedo golpearte porque tú eres mi propiedad. O sea, yo sí puedo hacer todo afuera, pero tú me perteneces, ¿no? Entonces, en realidad por eso te digo que nosotras estamos y atravesamos o nos atraviesan un sinnúmero de ejes, ¿no? Alrededor, que nos hacen colocarnos en una situación de vulnerabilidad mucho mayor, ¿no? Y el Estado, digamos, no está también muy influenciado por estos sectores conservadores. ¿Tú cómo ves el proceso, por ejemplo, de discusión, a partir del proceso de discusión de la ley de identidad trans o de estas iniciativas que algunas parlamentarias quieren impulsar y también sobre todo impulsadas por el movimiento de personas trans? ¿Cómo ves que responde el Estado, los funcionarios, las funcionarias?
Yo he visto que estas personas han sabido meterse en espacios de poder para poder ejercer desde ahí su influencia. Los fundamentalistas. Así es, definitivamente, ¿no? O sea, las prácticas lamentablemente coloniales de nuestra historia siguen ocurriendo. Y estas personas de poder se involucran en puestos de poder para poder ejercer desde ahí para poder influenciar sobre políticas públicas, ¿no? De lo que se quiere hacer y de lo que no se quiere hacer. Entonces es complejo y difícil luchar contra ellos porque hay mucho dinero también detrás. Ellos utilizan mucho la psicosocial, las mentiras para ello, y lo que consiguen es una forma errónea o equivocada, creo yo, de hacer política, ¿no? Porque es mentir, porque algo de ello quedará, pero es una cuestión que pasa desde las propias cabezas, los propios voceros que aparecen en la televisión, ¿no? Esta señora Beatriz Mejía, por ejemplo, es una caradura completa para poder aparecer en la televisión a decir una sarta de mentiras. Recuerdo algo importante que dijo en una entrevista, que fue que un colegio, González Prada, recuerdo el nombre que lo mencionó y lo tengo grabado porque lo tuve grabado porque me pareció completamente asqueroso, decir que habían baños que no tenían codificación, y que las niñas estaban orinando sentadas y el niño orinando parada a la vez, y que los miraban, ¿no? O sea, a ese extremo llega su nivel de mentiras, cuando sabemos que, por último, cuando hay baños mixtos, solo son cubículos, claro. No hay urinarios, ¿no? Y los cubículos tienen puertas, no son abiertos, ¿no? Entonces, pero es su cara dura de mentir, o sea, y no es la única ni primera vez, ¿no? O sea, también habló de que al fin, o sea, tiene un arroz con un mango en la cabeza la señora por no conocerlo, porque habló de que los gays al final van a ser trans porque la orientación sexual está ligada a la identidad de género y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, es bien distinto, ¿no? Completamente, ¿no? O sea, es porque la señora y esta gente tiene el sexo metido en su cabeza. Nosotras y nuestra discusión de las personas trans no es el sexo, es de nuestra identidad y lo que representamos en la sociedad. Pero señalaste que más que religión esto es política y definitivamente, definitivamente, porque al final tú te preguntas si tanto es religioso, ¿dónde están todos esos principios religiosos del amor al prójimo, de la ayuda a los demás, del no mentir y todo este tipo de cosas que al final quedan en el discurso, ¿no? Además, que al final no eres solidario con otros problemas sociales, ¿no? O sea, si tienes violaciones dentro de tus iglesias, si tienes acoso dentro de tus núcleos o sectas, ¿por qué no empiezas por limpiar tu casa? Si tú quieres hablar de que tiene que haber una vida perfecta, ¿por qué no empiezas a legislar ahí? ¿No? O a poner presión en que esto no ocurra dentro de tu entorno. ¿Por qué si hay violaciones de niñas? ¿Por qué si hay muertes de niñas por violación? No sales a manifestarte y no sales a decir en contra de estos violadores y de que las penas tienen que incrementarse y de que el sistema judicial tiene que cambiar. ¿Por qué no sales a reclamar ahí? ¿Por qué sales a reclamar frente a una agenda en la cual simplemente estás exigiendo derechos? Que podamos gozar de los mismos derechos de cualquier persona. Yo tengo el derecho de poder estudiar sin que sufra bullying en el colegio. Yo tengo derecho de poder estudiar en un lugar donde se me reconozca la identidad y no venga un profesor y me decirme, no, tú eres hombre y porque tu DNI dice eso y yo no puedo hacer cuestión distinta. Yo no puedo tratarte de otra manera, viéndome como me veo, porque es lo que ocurre en las escuelas, en las universidades ocurre, ¿no? Tenemos casos de chicas en Ayacucho que han venido a Lima y se han fortalecido en féminas, han regresado a sus provincias por diferentes factores, porque quieren construir una vida distinta, porque ya hay un poquito de soporte familiar frente al tema y pueden ellas tolerar toda esta violencia que existe y construir, ¿no? Tratar de construir. Y regresan a las universidades, en Ayacucho, en San Cristóbal de Huamanga, y hay una profesora que le diga, no, yo no te voy a llamar así porque ese no es tu nombre, porque tu DNI no dice eso. Claro, se necesita bastante educación también. Definitivamente, y te das cuenta cómo, o sea, oye, pero estoy tratando de hacer bien las cosas como dices, estoy tratando de estudiar, estoy tratando de instruirme. ¿Por qué tú como educador estás botándome de esta forma, me estás alejando del sistema educativo? ¿Por qué me violentas? Yo vengo a estudiar, no vengo que tú juzgues que tengo entre las piernas. O sea, quizás
pues los años me han dado quizás ese empoderamiento para responderle de esa forma también abiertamente a esa profesora, ¿no? Y decirle, yo no vengo a usted para que esté imaginando que tengo entre las piernas, o qué hago. O sea, yo vengo aquí para respetarla y para que usted me respete a mí, para aprender. Y esto que estás mencionando precisamente de estas mujeres que vienen, se empoderan y tratan de construir su vida o se animan a dar el salto, ya no pueden, digamos, seguir, digamos, con una expresión de género que no las representa. ¿Cuál es, desde tu punto de vista y tantos años en esta lucha y en el movimiento trans, cuáles son los desafíos de este movimiento en el Perú? Yo creo que el principal es poder fortalecernos, ¿no? Fortalecernos como movimiento en general. Estamos en ese camino, estamos avanzando, hemos podido hacer camino y poder tratar de tener un discurso uniforme, ¿no? Frente a las disidencias sexuales y de género que existen. Recordemos que partimos de una sociedad muy, muy conservadora, muy machista, ¿no? Con estos sesgos muy conservadores y machistas, en el cual los estereotipos cumplen un factor importante como sociedad en general. Entonces todo eso también nos afecta a nosotras, porque crecemos en una sociedad así. Entonces, desde la propia familia, ¿no? Así es, por eso que para mí ha sido también una lucha poder inculcar eso, ¿no? Dentro del mismo movimiento, ¿no? Entender que existe una diversidad amplia también de expresiones de género, que estamos dentro del espectro trans, ¿no? Que no todo es tan blanco y negro como nos han dicho que tiene que ser, ¿no? No tan solo binario, es ser, ¿no? Claro, no es tan binario, sino hay un espectro más amplio. Entonces, estamos tratando de construir frente a ello, ¿no? Entonces, yo también creo de que, por eso decías, ha sido la oportunidad, ha sido el momento, ha sido lo que me ha tocado estar cronológicamente existiendo para poder hacerlo, ¿no? Creo que la diferencia desde un antes y después de Féminas creo que es bien importante, ¿no? Creo que hay una línea de diferencia desde antes y después, ¿no? Del discurso que se ha dado hacia afuera y los liderazgos que se han generado desde ahí. Féminas busca generar liderazgos en el movimiento. Así es, lo que básicamente también empezamos nuestro trabajo sin tener un norte establecido, simplemente pues querer tener un espacio, donde nos hemos ido encontrando y teniendo nuestra fortaleza es en el empoderamiento comunitario, ¿no? Y en el generamiento de liderazgos desde el empoderamiento, ¿no? Yo recuerdo que una vez te escuché hace unos 2 años o 3 años en la discoteca La Jarrita, en medio de una fiesta y celebración, tomaste la palabra y saliste con un discurso bastante político en medio de, digamos, un momento de diversión y emplazaste al Estado, ¿no? Entonces yo nunca había escuchado eso, y menos en un contexto de ese tipo, digamos, de diversión, de ir a tomar, a bailar. Y esto es lo que hace Féminas también, hace este tipo de intervenciones. Sí, porque me parece importante y porque creo, desde que empecé a acercarme al trabajo comunitario y fui dándome cuenta que muchas mujeres trans tienen esto dentro porque nuestros cuerpos son políticos, por el hecho de existir, por el hecho de salir a la calle, por el hecho de transgredir las normas que la gente ha creado sobre lo que existe y sobre la binariedad, ¿no? O sea, el hecho de existir te hace ya una heroína y una persona fuerte y que enseñas, ¿no? Que existe una diversidad. Entonces, yo sí creo de que todas lo tienen en la cabeza, sino es que falta ese gancho para poder o ese engranaje para que su discurso de ellas o lo que sienten y lo que entienden pues aflore, ¿no? Quizás por ello es que tú ves que en un espacio de diversión, un espacio que está orientado a otro, pues encuentras personas que te escuchan y que entienden y que dicen, oye, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, es cierto lo que dice ella. Vine a divertirme porque tengo mucha violencia y tengo que liberarla de alguna forma y es la única forma donde la podemos liberar, pero está diciendo algo que es cierto, ¿no? Entonces yo sí creo, y es lo que desde Féminas hacemos, ¿no? O sea, llevar este mensaje de incidencia y educación en otros espacios.
Tú mencionabas que pues una sociedad muy machista, muy conservadora, y en la propia familia las personas, también señalaste que las personas trans pues están criadas o han nacido en una familia heterosexual, cisgénero, que es un término que significa que el sexo biológico corresponde a la identidad de género o algo así. Si O al podemos género con decir, el que te identificas. con el que te identificas. Entonces, ahí mismo encuentran también rechazo muchas veces y se van de su casa. Pero, ¿cómo se teje la solidaridad entre mujeres trans? Por ejemplo, se habla de las madres trans. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Bueno, la violencia y el maltrato quizás también es una herramienta que me ha servido para poder congregarnos y encontrarnos en el dolor, ¿no? Es lo que siempre les decía cuando empezábamos este desarrollo, yo lo pensaba, ¿no? El dolor tiene que encontrarnos, más allá de dividirnos, porque eso ha pasado, ¿no? O sea, al momento de tú salir de tu hogar, al momento de buscar dónde tú poder desarrollarte, siempre encuentras solidaridad entre amigas. Sí, hay muchas, se juzga de que son mucho más violentas, muchas más cosas, o sea, puros estereotipos que existen y que se crean, pero como cualquier otra sociedad, violentada, o sea, somos personas violentadas desde muy niñas. Entonces, pero dentro de ello también tú encuentras mucha solidaridad y trato de rescatar ello, y eso lo he visto, ¿no? Cuando he podido estar fuera del país también, ver ello, ¿no? O sea, cómo en realidad sí la solidaridad es lo que te hace encontrarte entre otra, ¿no? Desde acá misma, ¿no? O sea, yo estaba estudiando en la universidad ya por acabar y sin embargo tenía una amiga que no estudiaba, ella acabó el colegio y bueno, y una que otra cosa siguió estudiando y quizás comenzó su transición o por ahí fue antes que yo, siendo menor que yo empezó, pero sin embargo tenía el apoyo de ella, siendo menor que yo, para poder avanzar. Y ella a su vez encontraba la solidaridad de otras, ¿no? ¿Ella era tu madre trans? ¿Fue tu madre trans? No ¿Viste una madre trans? no necesariamente, o no la veo así, es mi amiga, pero sí es una persona importante en mi vida, ¿no? Porque también lo madre está relacionado a alguien quien te acoge, quien te da más cosas. Ella era mi amiga que me ayudaba simplemente y me contaba las cosas que pasaban, pero no era esa dependencia, ¿no? Sí tuve una madre trans, dos en realidad, porque al final en realidad tienes muchas, porque son muchas que te dan la mano en diferentes momentos, ¿no? Entonces, sí he tenido dos personas que sí me han ayudado, cuando empecé mi transición básicamente, y quienes sean la mano para ello, ¿no? Y para conseguir tus metas. ¿Tienes hijas trans? Sí, muchas. Me identifican de esta manera, pero también me parece que es una responsabilidad muy amplia, ¿no? Pero con el paso de los años, que son casi 4 años, sí siento realmente que he cumplido esa labor con ellas, ¿no? De poder darle el soporte necesario, la ayuda necesaria y también esta guía necesaria, ¿no? Que también lo han cumplido otras madres en nuestro desarrollo de nosotras, ¿no? Esa guía y ese soporte no solamente es ayuda, sino también es guía frente a lo que tú haces, frente a cómo ves a la sociedad y cómo te tienes que enfrentar frente a ella, ¿no? Finalmente, Leila, tú te consideras feminista, he visto, así te defines en el Twitter y en tus redes sociales. Entonces, ¿cuál es la particularidad de un feminismo trans o transfeminismo, si podemos llamarlo? Yo pienso de que no creo que exista, no soy una gran leída de feminismos, pero sí considero que las trans tenemos mucho que aportar al feminismo, ¿no? Porque nuestra propia vivencia, nuestra crianza en masculino y luego transitar transitar hacia el género femenino y vivir lo que significa ser una mujer, o sea, haber sido criada para ser un hombre y vivir lo que significa ser una mujer te hace realmente cuestionarte y entender cómo es que realmente existen diferencias y que sí las existen y que por eso tenemos que cambiarlo, ¿no? Tenemos que cambiarlo y tenemos que hacer que esta sea una sociedad en la cual seamos más iguales todos. Bien, bueno, muchas gracias Leila por esta entrevista. Quiero agradecer a Angélica Mota que asesoró para poder desarrollar esta entrevista y bueno, esperemos conversar en otro momento.